marido se está regocijando, porque no quería que se separaran uno del otro. Y mucho menos que ellos se confundieran y creyeran que por lo que hacían podían ser definidos por Dios. Lo que nosotros hacemos, hay gente que tiene que escribir, lo que nosotros hacemos nos define delante de los hombres, a testimonio de Él. Pero lo que somos es lo que le podemos presentar. A Dios no se le puede presentar los milagros, a los hombres, porque los milagros son para testimonio. A Dios se le presenta el corazón. Y ahí donde está el misterio. Alguna laguna, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Fulano oró por mí, Dios me sanó a través de él, pero él tiene 3 mujeres y el pecado de usted. ¿Quién me sanó? ¿El diablo o Dios? Dios. Claro, entendieron entonces. Dios usa cualquier paso, porque los dones siempre van a estar ahí. Ahora, esta persona que hizo el don se autodestruye, y entonces delante de los hombres, a los que son débiles, los confunde. Porque dice, bueno, si este es Dios, y muchos usan esta frase, que parece muy espiritual, pero es muy peligroso. Pero si este hombre anda tan mal y hace milagros, ¿para qué yo voy a ser cristiano? Es muy peligroso. Y eso habla de que tú también tienes el mismo problema que tú. No estás identificado con el Dios de los milagros, sino con los milagritos. Entonces, cuando el milagrito llega y el vaso que está siendo usado no es el idóneo, entonces tú entras en una atmósfera de confusión. Por eso es importante, dice la Biblia, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto y del Padre de los cielos. Toda sanidad hace Dios. Toda. Ahora, lo importante de nuestra identidad, o de la fuente de identidad que nosotros tenemos, es que nos va a ayudar a crecer. Otro texto que va a ver que Jesús o la Biblia maneja, Juan 12:24, maneja constantemente. Jesús hablaba y hablaba, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Quién soy? 24. Vamos a ver ahora. Juan 12 dice, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho. Está hablando de él es el grano de trigo, pero también está hablando de nosotros. Recuerden que toda palabra, esto es profecía, una palabra profética y es un enigma. Aparte de ser una palabra profética, lo profético es enigmático, casi siempre. Es un enigma para que Satanás no entienda lo que se está hablando y lo que se está revelando. Si no, Satanás le tiene la crucifixión, de alguna manera. Pero él está hablando de un secreto. Y él está hablando en cuanto a él, que no tiene pecado, que él necesita morir físicamente. Pero a nosotros que somos pecadores, necesitamos morir espiritualmente. Nosotros tenemos que morir a lo terrenal. Y él está dando lo mismo, está diciendo, para que haya frutos, tiene que haber una muerte espiritual, es decir, una muerte a la carne. Tienes que entregar lo que tú eres. Cuando tú vas a Dios, tú dices, Señor, necesito ser cambiado, necesito ser transformado. Entonces, esto es lo que va a salir de ti, el fruto de bendición. Entonces, vas a poder ser usado por Dios, hacer milagros en el nombre de Jesús y preservar tu vida y tu testimonio. Que no tiene nada que ver con los milagros, ni nada que ver con los dones. El testimonio no tiene que ver con los dones. La Biblia dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La palabra espíritu es la sustancia de la profecía. Es la vida misma de la profecía. Por eso tú puedes profetizar y perderte en el día. Porque tienes que tener el espíritu de Jesús, que es el espíritu de la profecía, el que da la vida. La profecía en sí misma no vivifica. Es bien importante tener en cuenta eso. Y el último texto que quiero usar, Hechos capítulo 2, verso 1, el avivamiento del Pentecostés, dice la Biblia que ellos estuvieron allí por 10 días, esperando que descendiera el Espíritu Santo. Los discípulos llegaron a la aposento alto, todos sabemos la historia, es el comienzo de la iglesia. Estuvieron 10 días orando. Miren el mismo cuadro. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dale por ir para allá, cabrón. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento
viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Sí. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Sí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablar. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Déjalo ver. Porque no vamos a ver todo el texto. Usted sabe lo que pasó. Estaban en el aposento alto. Pasó esto y luego ellos descendieron del aposento alto. Y cuando la multitud lo escuchó, Pedro habló y se salvaron ¿cuánto? 3,000 personas. El mismo modelo. 10 días. Como el verso 1, de hecho. ¿Para qué? Para que estuvieran unánime en uno. Y un minuto para que se salvaran 3,000 personas. Y este es el gran problema de la iglesia. Tenemos pasión por la multitud, pero no por Jesús. Tenemos pasión, sentimos un orgasmo cuando miles de gente están delante de nosotros. Y si esto nos pasa, no vamos a ser lo suficientemente maduros para llevarlo al Espíritu de Jesús. Y realmente este es el compromiso, y eso es lo que afirma a la iglesia. 10 días para poder unificar a esa persona, 120. 10 días para que ellos fueran puestos de acuerdo, para sacar envidia, el resentimiento, el rechazo. Es la parte del ser. Cuando ellos se sanaran a sí mismos, había un problema entre ellos, 10 días, ¿se creen? Me imagino que en este aposento alto, algunos nadie quizás ni se lo explica ni lo piensa, pero me imagino que Juan miró a Pedro. Fueron 10 días, señor. ¿Usted estaba 10 días sentado en una silla? Nunca, ¿verdad que no? Yo por lo menos no tengo. 10 días. Me imagino que comieron, pero entre todo lo que hicieron en estos 10 días, me imagino que Pedro fue donde Juan, después de una negación y de una situación de llamada, y le dijo: Juan, perdóname, ¿te acuerdas cuando discutimos aquella vez que él iba a sentar al lado de Jesús? Era como hacer basura. Y me imagino que muchos de ellos, entre ellos habían algunas luchas y cosas que la Biblia nos da como detalles, por eso mucha gente se pierde dentro de la iglesia, porque creen que todo era perfecto. Somos perfeccionistas, pero no somos santos. Y para ser santos hay que considerarse pecador, porque la santidad es la cobertura del que cree que necesita. Dios no cubre a los que están limpios. Él lo dijo: yo no creo con gente limpia. Yo he venido a buscar a pecadores, porque todo el mundo tiene que arrepentir. Jesús te da una clave del reino que es eterno. Esto no va a fallar. Pastor, yo tuve 12 horas de ayuno y yo soy limpio. Es bueno que tú lo digas, lo compartas con la gente porque está bien. Pero si te sientas a solas con Dios, si de verdad tuviste 12 horas de calidad, lo que vas a descubrir es lo pequeño que tú eres y lo grande que eres. El hombre que más ora y que más busca de Dios, el único misterio que se le revela es Dios. Todos los que vieron a Dios dijeron: ay, Dios, que soy pecador. Es importante. Vamos a la gráfica ahora. Esta gráfica que vamos a trabajar con ella, yo quiero que más o menos la vayamos a entender. Esta gráfica que representa los frutos y aquí los dones, especifiqué quién soy, aquí especifiqué qué hago, es lo que te va a ir subiendo de un nivel a otro. ¿Qué fue? De un nivel a otro. Cada nivel va a requerir en nosotros una entrega. Buscaban a otros que también estaban en el mismo cuadro. Entonces los demonios de homosexualismo, de sexualidad, los hicieron unirse en una alianza diabólica. Y ellos están sufriendo lo que dice la canción: fue peor el remedio que la enfermedad. Ellos quisieron sanarse, huyendo tras la maldad de este mundo, y se metieron en una cueva de terror. Los delincuentes son iguales. El fruto de la delincuencia casi siempre es el dolor de
niñez, el abuso de la niñez, padres abusadores generan hijos delincuentes. Hay algunos que dicen, no, yo no quiero ser como mi padre. Tomaron esta decisión, pero no a todos les pasa esto. Hay gente que no logra sanar, entonces camina en la vida lleno de heridas y luego se aprende a estar. El sentido de qué hago es importante sanar el quién soy, la identidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona no está sanada, escuche esto, y es usada por Dios, los dones que esta persona manifiesta ocupan el lugar de la identidad. Y eso es muy peligroso. Esto es realmente lo que pasa en el mundo. ¿Por qué la gente admira a Shakira? Porque canta. Nadie sabe quién es. ¿Y cómo es posible que tú llores y grites por Ricardo Arjona si tú no lo conoces? El lobo. Porque es que tú estás viendo lo que ellos hacen, y eso es lo que nos impacta, y es peligroso. Es muy peligroso. Juzgar a la gente por lo que hace es peligroso. Y eso en la Biblia nos damos cuenta de este problema. Pablo se lo dice a los corintios y dice, vienen otra gente que los maltrata, los manipula y ustedes, pero entonces yo que los ayudé. Hay un problema cuando no hay identidad. El que practica el don sin identidad y el que no tiene identidad y ve el que practica el don se conectan en una relación enfermiza. Y luego, cuando esa persona que manifestó el don comete un error porque no tenía carácter, entonces todos los que estaban mirando hacia allí se desvanecen. Porque tu relación con esta persona no era correcta, no era saludable. Así que no te acostumbres a visitar a los hermanos o a ver a los hermanos simplemente para que oren por ti. Trata de llevarle algo a alguien. Luego, es más importante la identidad que los dones. Tenemos que madurar. No podemos ser los niños de ayer. Para poder manejar dones con permanencia beneficiosa, con trascendencia eterna, tenemos que tener un carácter digno. Y esto solamente se puede lograr arrepintiendo. Señor, yo pasé por esta experiencia y me afecté. La mayoría de nosotros decimos dentro de la iglesia, yo nunca he sentido envidia, yo nunca he sentido rencor con nadie. ¿Sabes qué? No me gustaría tener tu vida. Te admiro si realmente es así. Te admiro y te tengo envidia. Y ahora mismo yo tengo que arrepentir. Pero mi experiencia, en mi vida, como un cristiano, como pastor, he sentido dolor, he sentido rencor. Cuando me traicionan, siento que algo me quema, odio que me traicionen. Me duele, me hiere y me afecta. Y tengo que ir a la casa. Yo no puedo ver a alguien que haga algo en mi contra y quedarme bien. Para mí no es natural. Me imagino que algún día llega a entender que lo pase todo. Pero no puedo, no lo logro. No siempre lo logro. A veces sí, a veces no. Sobre todo cuando es alguien cercano. Tenemos que ir al altar. Porque si decimos, no, en el nombre de Jesús, no sea superficial. A quien usted le está diciendo en el nombre de Jesús, no tiene nada que ver, ni puede hacer ni añadir nada a su trascendencia. Por lo tanto, no se engrandezca de que tú nunca has sentido de ti. Porque Dios conoce nuestro corazón. Y le voy a decir algo, para que usted se meta profundo en lo que es la sanidad de la identidad. La mayoría de los sentimientos malos y ocultos que tenemos, no nos damos cuenta. Si quiere, póngase en ayuda de oración. Usted va a ver cosas que usted mismo no ve. Yo recuerdo que una vez me retiré en una montaña y fui a orar, a buscar poder. Eso es lo que hacemos nosotros. Gloria. Y cometí el error, estoy rebajando, de ir solo a un sitio solo donde no había nadie. Y para colmo,
La persona que estaba allí nada más le subía una jarra de agua a las 8 de la mañana y luego bajaba y no la veía. Estaba cerrado en una habitación. Y yo empecé a orar. Cuando uno empieza a orar, es lo peor. Cuando termina, es lo peor. Y empiezo, desciende la gloria, desciende el poder, desciende. El primer día eso fue terrible. Yo sentí la gloria de Dios. El segundo día, ya estaba un poco más débil, como bueno, aleluya, santo. Ya veo visiones, Señor, gracias por esas estrellas. Era el hambre. Era el hambre. Ay, no. Era el hambre. Pero entonces, el tercer día, cuando amanecí en la mañana, dije, Señor, pero ya yo no tengo más nada que orar. No tengo nada que pedir. Lo voy a poner como un loco aquí a dar gracias, gracias. Pero hasta me cansé de dar gracias. Y entonces caí aquí. ¿Quién soy? Y empecé a sentir miedo. Le digo esta experiencia para que usted se identifique y cuando lo haga, avance, no se pare. Empecé a sentir miedo. Como que ya estamos yo solo, ya hablé toda la regla que iba a hablar. Aunque era gloria, aleluya, era regla. Empecé por el final. Y ya Dios me estaba frente a frente. Y digo, yo cómo era eso. Y entonces Dios me hace preguntas clave en este momento. Y es típico de Dios. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros. Nos encanta orar, hablar. Pero lo que transforma a un ser humano es la palabra de Dios. No es la oración. Si no es hablar solo. Ni hablar para que Dios te escuche. Lo que Dios tiene que decirte es más importante que todo lo que tú le dices. Porque la información que tú le vas a dar ya la conoces. Pero la que Él te va a dar, tú la ignoras. Tenemos que escucharlo. Y cuando Él me confrontó, me dijo, ¿qué realmente tú quieres? Y digo, bueno, he estado 2 días hablando y yo no sé ni lo que quiero. Poder y orar y sanar a los enfermos, ¿no? Y Él se quedó así. Y me dice, ¿qué garantía tú tienes de que tu corazón permanezca firme y ligado? Y ahí no sucede. Me quedé callado y de momento vi una unción y empiezo yo a llorar y me dice, tienes que arrepentir. La mayoría de ustedes cuando terminan estos superayunos, ustedes van a la iglesia y impresionan a los hermanos. Pero a mí no me impresiona. Y te va a dar fruto, o mejor dicho, este tiempo te va a dar, porque tú estás recibiendo, estás en ayuno, vas a enfermo, no vas a dar, pero tú no has trabajado tu amor. ¿Cuándo te va a dar? Que tú garantizas eso. Ahí empecé a pedir. Y ahí, en aquella mañana yo aprendí que es más importante por qué estás en la. Y saben que eso está oculto a los ojos de la iglesia y de los hombres. Y cuando sacamos por esa puerta, cada cual haga lo que le dé la gana, porque aquí a nadie nos ha matado. Pero la trascendencia y el efecto va a ser el mismo. Es importante saber qué nos mueve, para entonces saber que lo que va a manifestar o salir de nosotros va a trascender, que va a cambiar. Hace poco estaba predicando y les dije, Dios no solamente quiere que nos traslademos de un lugar a otro, sino que el vehículo no se dañe. No solamente tenemos que decir, Dios, yo quiero ver tu gloria, quiero que los enfermos sanen, quiero que esto pase y que lo otro suceda. Porque Dios te va a preguntar al final lo mismo que me preguntó a mí y decir que va a hacer. ¿Vas a hacer otro vanaglorioso más, otro payaso que dura 10 años en avivamiento? ¿O vas a ser mi amigo? El hombre que no necesita dones, porque está lleno de frutos y los frutos generan dones. Es importante limpiar nuestro corazón.
que el primer día, hoy, quiero tocar el paso número 1 para fructificar en el arrepentimiento y tener un sentido de pertenencia en el equipo que está. Estas son las 2 áreas de la vida, señores, en las que nos movemos. Usted va a un empleo, todo lo que se mueve en la vida, quién soy y qué hago. El mundo se mueve aquí. Y busca un currículum, y en el currículum es que tú sabes hacer. Pero Dios no venga con nosotros así. Dios dice, ¿quién tú eres? Yo conozco gente que han tenido tremendos trabajadores y han estafado y han perdido su negocio. ¿Qué le parece? Una gente capacitada. Tengo el mejor trabajador. Este hombre es el mejor comunicador que hay. Pero me estafó 2 millones y le precio de papito. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, busca a hombres no solamente que sean idóneos, sino que sean fieles. La fidelidad es clave en el asunto. Entonces uno de los aspectos es sanar y buscar el sentido de pertenencia. Si mientras haya rechazo en nosotros, hay problemas en el sentido de pertenencia. Hay poca activación de los dones. La mayoría de la gente que no está cerca del equipo de la iglesia, cerca del ambiente pastoral, créanme lo que le estoy diciendo, no busca esa cobertura pastoral a la hora de fluir en los dones después de trabajar. O si no, fluyen en los dones porque ya tienen cierta experiencia, pero entonces son gente dañina, que meten veneno. Y siempre tienen el pelo, porque están heridos. Entonces, los que son débiles los escuchan, le creen y se dañan también. La clave es pertenecer al equipo. Y usted lo va a ver en la Biblia. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Dios levantó hombres que eran equipos. Dios no trabaja con un hombre solo. Lo hizo con Elías y Elías se agotó, se hartó, se cansó y tuvo que levantarse y se oyeron profetas. Es muy diferente. Pero Dios trabaja en uno. Y usted no puede ser efectivo en un equipo si usted no se siente parte del equipo. Mientras usted no se siente parte de la iglesia, usted siente rechazo, siente que no lo miran, siente que no lo miran, siente que lo tratan mal, usted tiene un problema. O nos pasa, a todos nos pasó eso. Lo pongo como un ejemplo empezando conmigo. Eso el pastor lo está diciendo por no sepa. Cuando nosotros decimos que tenemos este tipo de relación, hay 2 opciones, puede ser verdad, el pastor le tiró una tuya. Pero casi siempre la persona tiene rechazo y todo lo que oye que decirme que aquí nosotros nos sentamos con la pastora y cada vez que alguno de ustedes ve gente nueva, incluso después lo testifican aquí, la gente nueva dice al que lo trae, oye, fue para mí que hablar. Es que la palabra de Dios es como el palo, y penetra y te habla y te confronta. Si tú estás sano, pero si fue para ti y queda, pero ¿cuál es el problema? Pero mejor. Pero si estás herido, siente que fue una tuya en vez de un regalo. Porque depende de lo que hay en tu corazón, del sentido de pertenencia que dice. Pero para eso, es lo que nosotros nos movemos como iglesia de liberación. Nos sentamos y le hacemos a cada uno que tiene un papel, desde tus abuelos, tu padre, tu madre, tu propia vida, para que tú puedas regar tu arrepentimiento con entendimiento. La pastora está contigo en la oficina, mujer. ¿Y qué es lo que te dice? Si tú tienes problemas de rechazo en la escuela, si tú eras la feíta de la escuela, o tu familia era muy pobre, y tú con unos zapatos viejos y te reían de ti. Entonces tú creciste en un ambiente de rechazo. Y la persona que crece en un ambiente de rechazo, para ella todo el mundo la rechaza. Todo el mundo le dice las cosas para hacerle daño, porque está herida. Tú tienes que sentarte con Dios y decirle, Señor, no son las personas, yo quiero sanarme. Al punto tal que aunque quieran herirme, no lo logren. Porque yo no puedo seguir así. Si yo tengo tanta edad, tengo 20, tengo 30, yo quiero caminar en tu poder. Y a Jesús nada de lo que le decían le aceptaba. A Jesús le dijeron, tú tienes demonio.
Y él no se puso a llorar. ¿Por qué nos niega lo que nos dice? Porque no estamos seguros de quiénes son. Este crecimiento, por naturaleza, va a traer. De los dones, en el punto 1, para cerrar, ¿qué son los dones o cuál es el área de qué hago? El sentido de utilidad. Aquí hay un sentido de pertenencia, yo pertenezco a un grupo, yo soy de un equipo que piensa como yo, porque uno de los puntos que tenemos nosotros en común es que todos creemos en Jesucristo, ¿verdad que sí? Amén. ¿Por qué tú no crees en otro? ¿A qué tú no me respondes? No. ¿Por qué tú no crees en otro Dios? ¿Por qué tú crees en Jesucristo? Eso no tiene respuesta. Por eso tú te das cuenta que se llama llamado, es algo que Dios puso en ti. Tú ahora quisiera irte para otro lado y no puedes. Abogar a otro Dios y no puedes. Ahora, tú nunca te has preguntado por eso. No quiero poner a pensar tu fe, quiero afirmarlo. Pero ¿por qué tú no crees en Confucio? ¿Por qué tú no crees en la Virgen de la Gracia? Yo te pregunto por qué. A ver, ¿quién te dijo a ti que la Virgen de la Gracia ha ido a la Virgen? ¿Quién te lo dijo? Porque dice que es la Biblia. Okay, pero ¿por qué tú hay gente que la adora y tú no la adoras? Porque hubo una revelación dentro de ti. Tú no puedes adorar a Dios. ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿Acaso tú no te has sentido a veces desbaratado, cansado, que no puedes más? Incluso le has dicho a Dios, yo no voy a seguir en esto. Hello, y te acuestas a dormir hablando, y al otro día tú amaneces y tú te das cuenta que tú no puedes estar sin él. Hello. Amén. Pero ¿por qué tú no puedes estar sin él si tú quieres estar sin él? Amén, Porque amén, tienes amén. algo dentro de No ti me suelta. que es sobrenatural, que no puede ser elección. Por eso que digo a los discípulos, les voy a decir algo para que puedan permanecer hasta el Amén, final. amén, amén. No me eligieron ustedes a mí. Yo lo elegí. Y lo elegí para que lleven fruto. Y vuestro fruto permanece. Entonces, cuando hablamos de dones, es bien importante que tengamos en cuenta el deseo. Cuando uno descubre quién es, realmente lo que descubre es que es hijo de Dios. De la palabra que entra. Y para poder entender la palabra obediencia, tenemos que saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. ¿Qué le gusta? ¿Verdad que sí? Amén. Usted no puede obedecer a alguien si no sabe lo que esa persona desea o quiere. Entonces, cuando vamos aquí, tenemos que ir a Mateo 28, 18. Estamos casi terminando. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Sí. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hello, es sencillo. No quiero apresurar, equivocarme, pero es sencillo. Es un problema de paradigma y de cultura dentro de la iglesia. Les voy a decir por mi propio testimonio. Yo me convertí, salí del ateísmo. No tenía Biblia en la cabeza, no conocía nada de la Biblia. Yo salgo del ateísmo, de la droga y de una vida prostituida totalmente. Con 19 años, entro en el propósito de Dios y ya a los 6 meses yo estaba bien en la iglesia. No tenía estudio, no tenía nada. La pasión, el encuentro con Dios y lo que Dios había hecho. Pero no soy yo. Dice la Biblia que Pablo iba a perseguir a la iglesia, se encontró con el Señor le habló, lo dejó ciego, va a Damasco, viene a Ananía, ora por él, a los 3 días, recobra la vista y el próximo verso dice, y empezó Pablo a predicar en la sinagoga y enseñar acerca de Cristo. Y los que lo oían decían, parece que como se apresuró, este no era quien perseguía la iglesia. Si Pablo no tuvo tiempo para prepararse, por lo menos para predicar.
Porque el libro no lo hubieran confundido. Hubiera estado unos años diciendo, ya yo no persigo a la iglesia. Pero lo primero que empezó a decir fue, Jesucristo es Dios. Él se reveló en mi vida. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente uno de los problemas que trae la gráfica, ya ustedes saben ese texto, muy importante también. Uno de los problemas que tenemos a la hora de desarrollar los dones, que tenemos mucha gente en la iglesia, que viene y me escucha a la pastora, escucha a los predicadores, tiene una oración, tiene otra oración, pero no sabe qué obedecer. No sabe cuál es el mandato de Dios, no del pastor. Y mucha de la gente, incluso muchos de nosotros los pastores, desgraciadamente, juzgamos la obediencia de los hermanos porque cumplan con la parte eclesiástica dentro de la iglesia. Visitar la iglesia, compartir juntos, la ofrenda. Entonces, sin darnos cuenta, desviamos a la gente hacia esto. Esto ha sido tan dañino que a mí me está costando sacarlo a ustedes de la iglesia para llevar la palabra y el mandato, no mío, de Cristo. La iglesia se paradigmó tanto que los miembros de la iglesia, como usted le pregunta a una gente, tú eres miembro de la iglesia, lo primero que le viene a la mente es, voy a los cultos, diezmo y tomo refresco con los hermanos. Es lo que tenemos aquí, ¿sí o no? Amén. Soy miembro de una iglesia. Pero cuando la identidad se activa, entonces la obediencia empieza a cruzar vida. La iglesia se prepara y entonces aquí en los dones tú empiezas a decir, ¿cuál es el mandato? El Señor quiere que yo predique la palabra. Cuando hay problemas de identidad, quiero que te saben, no que te lleguen. Hay problemas de dones. La mayoría de la gente que tiene problemas de identidad, que no se ha limpiado completamente, no puede identificar de Cristo. Luego, le cuesta. Es a los demás. Entonces, cuando vienen a la iglesia, dicen, wow, pero qué difícil es predicar. No, hay que entrenarse. Mentira. Mentira, la mujer samaritana no se entrenó. Tener la experiencia con la verdad es suficiente para hablarlo. Pablo dice, lo que oímos, y Jesús lo decía también, y vemos, eso certificado. Si no hay una experiencia personal, no podemos obedecer, no a la iglesia, a Dios. Y entonces, si nos descuidamos nosotros los pastores, enseñamos a la gente a hacer todo lo que se hace en una iglesia, y entonces la gente nunca va a obedecer a Dios. Así que los dones lo que nos llevan es a obedecer el mandato de predicar la palabra. Usted tiene que aprender a predicar la palabra, a compartir su testimonio. No puedo predicar la palabra, trabaja entonces en la sanidad interior. Señor, dame una experiencia contigo, porque no es normal. Yo necesito una experiencia personal. No me están... No me están rechazando, no es que me están haciendo daño, es que yo tengo un problema. Y yo me doy cuenta porque no puedo compartir tu palabra, porque no puedo hablarle a la gente de Jesús, me cuesta hablarle de Jesús a las personas. Entonces ahí tú vas al arrepentimiento, entonces te sanas. Cuando tú eres sano, toda la palabra que nosotros impartimos, a ti te va a servir de bendición. A ti te va a servir de ánimo, te va a servir de obediencia. Y tú vas a empezar entonces a entrar en una planificación. Tú vas a decir, los lunes voy a llevar la palabra en mi trabajo. Los martes voy a ir a casa de la hermana fulana y voy a preparar un grupo de oración con ella. Tengo 2 amigas en la escuela que quiero que aprendan el tema de Jesús. Ahí tenemos unos videos que el pastor puso. Voy a hablar con él para que me lo grabe en un DVD, para llevarlo en mi casa e invitar a mis compañeras, porque yo las veo que ellas son muy loquitas. Necesito hablarles de cómo son las enfermedades venéreas. Y de esta manera presentar el Evangelio y saber que me estoy interesando por ellos. Hay de todo. Hoy, increíblemente, están todos los recursos para obedecer la palabra de Dios. El diablo lo que está haciendo a la iglesia metiéndole cuco. El internet es malo. La televisión es mala. Ahora todo es malo.
El internet está lleno de videos, de enseñanza cristiana de todo tipo. Los sermones, yo encontré en internet sermones de predicadores hace 200 años grabados. Están ahí. De todo tipo de temas, de los hombres de Dios, de la vida financiera de la iglesia, de la vida personal, de los paradigmas. El internet está lleno de videos y de música cristiana que hoy en la República Dominicana no se confunde, porque hasta la gente que no son cristianas tiene música cristiana. Entonces, ¿qué estás haciendo con tus recursos? ¿Qué estás haciendo con tus recursos? ¿A qué vecino le estás llevando la palabra? ¿Cómo estás obedeciendo el mandamiento único que nos dejó el Señor? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las personas. ¿Qué haces en tu hogar? ¿Cómo oras con tu familia? ¿Cómo compartes con tu familia? Hello. Mientras no veas actividad en los dones, no es que tú no estás preparado, es que necesitas limpiarte de las viejas heridas para su justicia. ¿Cuántos aquí quieren ser usados por ti? De verdad. Amén. Amén. ¿Y cuántos están dispuestos a sacar? Amén. Todo aquello, incluso las experiencias religiosas. ¿Cuántos aquí han estado en otras iglesias, han tenido experiencias de iglesia? ¿Verdad que han habido experiencias muy malas, verdad? Terrible. Sácale provecho. Mientras no te sanes de eso, no vas a ser productivo. ¿Y sabes qué? ¿Quién está pensando en eso? Porque a Dios no le importa lo que tú dices. A Dios le importa lo que tú estás viviendo. El Señor lo que te dice es, toma tu lecho. Ya está. No la pongas difícil. No viva de tu experiencia, vive de que Dios te dio una orden. El paralítico estaba allí, le dijeron, ¿tú quieres estar? Digo, este otro, desciende primero que yo, ese es el problema. El Señor usa allí y habla. Es que otro lo puede hacer. Pero que el Señor no te preguntó eso. Él te dijo que si tú querías caminar. ¿Tú quieres caminar? Toma tu lección. ¿Tan fácil? El ángel no tiene que descender. Hoy hay gente que depende de otro. ¿De quién tú dependes? Ponte de ti. Lo que es importante es el punto del diario vivir. Uno de los grandes problemas como latinos, paradigmas que tenemos, es que esperamos el fuetazo, como dicen aquí. Esperamos el golpe para entonces avisarnos. ¡Wow! Y entonces decimos una frase así. Si alguien me lo hubiera dicho, si yo estuviera, si yo supiera, si yo. Por eso es importante, nuestra manera de reaccionar nos dice que tenemos que aprender. Entonces tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús. Así que vamos a leer aquí la escritura. ¿No está cogiendo la letra? Segunda de Timoteo 2. Es una escritura trascendental, sobre todo para lo que es discipulado, formación. ¿Cuántos aquí quieren ser formados de verdad? ¿Cuántos de nosotros en un momento determinado experimentado un poco de estancamiento? Y siente que no sabe por qué está estancado. Y lo peor, ¿cuántos han estado orando y se han sentido estancados? A mí me ha pasado. Hay gente que están estancados, pero no tienen problemas, no necesitan ni profecía. Ellos saben por qué están estancados, porque no están en nada. Pero hay gente que está orando, pero se siente estancado. Y necesita una aclaración, una luz, para darse cuenta cómo llegué aquí, qué me pasó. Este texto nos ayuda mucho. Pablo está hablando con Timoteo y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Y cuando hablamos de texto, hablamos de dos palabras. Dos palabras. Fieles, déjame sacar el enlace. Son palabras clave. Las palabras clave, miren ahí. Él está diciendo, tú necesitas buscar personas que sean fieles y que sean idóneos. Todos sabemos qué cosa es la fidelidad.
el arte de no fallar. Es estar ahí, estar en la cita. Y la palabra idóneo es un trabajo y una responsabilidad de cada uno de nosotros, saber para qué soy bueno. Es la utilidad. En la primera se ve el carácter o los frutos. En la segunda se ve la habilidad y los dones. Por lo tanto, en nuestra vida hay dos áreas fundamentales que el apóstol Pablo quiere que nos centremos. La primera es quién soy. Y la segunda, ¿qué hago? ¿Para qué soy bueno? Uno de los problemas que vamos a trabajar hoy, para solucionar algunos conflictos de por qué oro y por qué esto y me siento estancado. ¿Quién soy y qué hago? Uno de los conflictos que vamos a ver hoy es que muchas veces nosotros queremos, sin tener una fidelidad, una identidad, un carácter formado, usar los dones que ya tenemos, porque son un regalo de Dios, como un escudo para hacer creer que esto está en nosotros. Este es el conflicto que hay. Esta es una respuesta general. Vamos a estar teniendo todos los miércoles una secuencia de este tema y vamos a escudriñar todos los versos, todas las historias, todo lo que sea posible en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque queremos salir de una posición y ponerla en otra. Entonces, cuando nosotros sustituimos los dones por el carácter, lo que nos pasa generalmente es que empezamos a evaluarnos por lo que hago y no por lo que soy. Entonces empezamos a ver que los movimientos de los dones nos dan la impresión de que somos útiles. Vamos a ver a Jesús cuidando a sus discípulos. Jesús enseñaba a los discípulos y a la misma vez le daba oportunidad de desarrollar sus dones. En una ocasión dice que subió con Jacobo, Santiago, con Jacobo, Juan y Pedro, y dejó a los 9 abajo. Dice que los 9 estaban echando fuera un demonio y no lo pudieron sacar. Y luego él llegó y se fue de nosotros. Y le enseñó, le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Es decir, yo estoy loco por irme para que el Espíritu Santo pueda confirmar, pero aún hagan el intento. Y luego lo hace cuando los 5.000, ¿te recuerdas? La gente tenía hambre, Felipe llega y dice, Señor, despide a la gente, que tiene hambre, la cosa está fea. Y el Señor le dice, pero ven ustedes de comer. Y Felipe fue y buscó los 5 panes y los 2 peces y los trajo. Jesús, cuando vio la multitud, dice que tuvo compasión y le multiplicó los panes y los peces. Porque se va a dar cuenta que en el otro capítulo, en el libro de Juan, la gente viene muy contento y de una vez él dice, ustedes vinieron por los panes y los peces, pero no quieren la palabra de corazón. Y esto es uno de los problemas por lo que a veces atraviesa la iglesia. Vamos a también a buscar y vamos a leerlo, el texto que está en Lucas capítulo 10, verso 17. Lucas 10, 17. Y vamos a ver el mismo cuadro. Mira lo que es. Vamos a leerlo rápido, porque quiero enseñar una gráfica. Volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué estaba? Manéjense conmigo ahora de quién soy, qué hago, para que usted pueda identificar y pueda trabajar dentro. Esta es una palabra bien personal que va a tomar. Los demonios se nos sujetan. ¿Qué hago? Estoy presentando a Dios lo que hago, no lo que soy. Verso el próximo. El próximo verso. Y les digo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, el otro, no ha leído todo. 19. He aquí, os doy potestad para llegar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y el último, pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijados de que vuestro nombre está escrito en los cielos. ¿Ves?
Él se regocija con el voto de ellos, le da alegría al punto que él tiene una visión, porque donde hay milagros, señales, prodigios, sanidades, liberaciones, ahí está Dios. Y él dijo, he visto a Satanás caer del cielo como un rayo, pero le hace una advertencia. Pero no se regocija. Fíjate que él no le dijo, no se goce. La gente dice que él lo reprendió porque se estaban gozando, de loco. Él se sintió bien porque ellos se gozaban. Porque gozar significa disfrutar de algo. Pero regocijar significa dentro o repetir una acción con más profundidad. Ellos dicen, gócense de lo que hacen, pero regocíjense de lo que son. Y la palabra que usa para decir son, digo, sino regocijados de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Realmente él no está hablando de un libro que dice su nombre. Eso es lo que nos viene a la mente. Realmente Kindergarten, eso fue lo que nos desarrolló. Tenemos que desarrollar el mundo espiritual. Y nos está dando algo más profundo que lo que pudiera venir en nuestra mente. Un libro grande y gordo, con un viejo barbudo y lanudo poniendo. Y morir el libro. Y realmente lo que él está diciendo es que el cielo, que es la autoridad de todas las cosas, tiene tu nombre. Es como lo que hizo Danilo Medina ahora, que nombró ministro. Él está hablando de la casa de gobierno. En la casa de gobierno hay una lista de ministros. Y esos ministros en cada área tienen una autoridad, porque son ministros. Y el ser ministro le da autoridad para hacer en el área que ellos son idóneos lo que ellos quieren. Entonces, él lo que le está diciendo, que el nombre que tiene en la eternidad, una perfección de nombre, o en los dones, mejor dicho. Entrega, dones. Aquí hay dos áreas que vamos a desarrollar dentro de la iglesia. Hablo de la iglesia local, porque usted tiene que aprender a tener identidad. Uno de los grandes problemas de que un cristiano no tenga una identidad firme es que esté brincando de una congregación a otra. Generalmente el tipo de persona que brinca de una congregación a otra no puede ser trabajado, nadie no puede trabajar. Usted va a dar cuenta que llega a la congregación y el otro pastor que lo recibe tampoco le va a dedicar mucho tiempo. Porque ustedes quieren que son los únicos que desconfían de los pastores, nosotros también desconfiamos de la bodega. Yo soy profundo y claro. Lo que quiero es que tú seas sincero y maduro para que esto, en vez de afectarte, te ubique. Si tú crees que tú has venido de 20 iglesias, yo te voy a dar caso. A menos que te sientes alto, me va a dejar. Me diga, yo tengo un problema. Donde quiera que llego, yo pongo un libro, ese es problema. Pero mientras tú no me digas eso, yo no me puedo trabajar. O tú no le dices confianza a otro. Hello. Para poder fructificar, hay que tener una iglesia local. Esto no es legalismo ni religiosidad. Usted va a dar cuenta luego cuando lleguemos aquí. Jesús tenía un grupo de 12, ellos eran de ese grupo. Incluso a veces Jesús los reprendía, porque habían otros que estaban demonios en el nombre de Jesús. Y ellos le dijeron, maestro, eso lo impedimos. Entonces ahí Jesús intervino y dijo, no, espérate, pero pueden tener grupismo. ¿Cómo ustedes van a hacer eso? El que no es conmigo es contra mí. Ellos están haciendo en mi nombre de esto. Ahora, no pierdan su identidad. Pase adelante. Pase adelante. Y ayúdenmelo ahí, claro. Él nunca le dijo que perdiera la identidad que tenía. Pero tampoco los dejó ser orgullosos. Es decir, ellos pertenecían a un equipo. El trabajo que hacía Pablo era necesario que lo hiciera en unidad, con Silas y con cada uno de los que estaban. Y lo que hacían Pedro con los judíos era necesario que fuera en unidad. Cuando usted viene a una iglesia local, la palabra clave aquí se llama sentido de pertenencia. Usted no puede fructificar, usted no puede dar dones específicos y desarrollarse si usted no tiene sentido de pertenencia. Aquí se llama sentido de pertenencia y aquí se llama habilidades. Le voy a explicar ahora. Esto lo hago para que usted lo procure y lo practique. Una de las, por lo que
es que la mayoría de las personas que llegan a la iglesia, Satanás les crea un complejo de inferioridad para que no tengan un sentido de pertenencia. Unos dicen soy moreno, los otros dicen soy pobre, no me miran porque soy feo, en esta iglesia hermana Arizón soy yo, o porque tengo muchos defectos. El punto es que Satanás sabe que cuando una gente tiene sentido de pertenencia, entonces los dones empiezan a desarrollar. Por eso es que la gente que está cerca del pastor fluye, no es porque ellos son mejores, sino porque ellos ya se sienten en confianza, se sienten seguros. Esto no es un problema de populismo, de piña, yo no sé cómo que se dice aquí, cuando es como un carro, un grupo. Ese no es el problema. Satanás sabe eso. Satanás sabe que la persona dentro de la iglesia que se escabulle o que tiene un problema en lo que es la parte del ser, de quién soy, tiene un problema de identidad, viene de un lugar herido, viene de relaciones confusas, viene de traiciones, es una persona que se va a cuidar de acercarse mucho porque ya vivieron. Es como alguien que ha oído la historia de un macaco. Yo no sé si usted se da cuenta. Usted camina por la calle dominicana como si nada. Pero si llega y me dice, mataron a fulano, y usted lo conocía, ¿a lo que usted está diciendo? Porque tiene una información negativa que no tenía antes. Entonces, todo lo que le llega a usted, aunque usted no quiera, usted lo suministra, lo asimila y lo absorbe, y luego lo saca a la luz. Satanás quiere que la iglesia no se sienta en amistad. Los espíritus de Jezabel, de Absalón, todo lo que ustedes conocen y han estudiado, que llegan a la iglesia, no sé de dónde vienen ni de qué parte del infierno del diablo salieron, pero tienen un solo propósito: no te puedes sentir bien en la iglesia. Dile, repite conmigo: Satanás no quiere que yo me sienta bien en la iglesia, porque no quiere que yo sea útil en el reino. Por eso es que es difícil moverse bajo poder. Por eso se llama cobertura, lo estoy explicando casi ya. Los frutos de sanidad interior te va sanando tu corazón, te van a ayudar a moverte con los dones en un orden saludable. Llega un momento que te dicen, no, como un enfermo, y dices, me voy. Porque los dones se someten a los dones. Pero hablamos de gente que quiere estar en orden. Ahora, ¿cómo yo puedo tener sentido de pertenencia? Primero, hay dos cosas que yo puedo pensar: me rechazan, no me miran, soy feo, o realmente estoy herido, y esto es fuerte decirlo, a veces se nos hace un nudo en la garganta. Estoy herido, me han presionado varias veces y no confío en nadie. Entonces, donde quiera que llego, creo que me van a hacer daño. Entonces, yo estoy como un gato, desconfiado. Yo le dije, pero por dentro, mire cómo está mal. Y sobre todo si la persona que te engañó parece alguien que está bien. Y dice, hay algo como en el espíritu que no me gusta de tu lado. Sí, son familias heridas. Y créeme, todos necesitamos ser sanados. Después que cumplimos 20 años, todos necesitamos ser sanados. Porque todos tenemos malas experiencias. ¿Alguien puede vomitar hoy? ¿Alguien puede sacar la gastritis y la úlcera? Todos hemos tenido malas experiencias. Yo he descubierto en mi vida que cuando veo personas que se parecen a gente que me hicieron daño de primera intención, ya cuando uno lo confiesa, lo descubre más fácil. Pero hay gente que ni se da cuenta con que alguien se casa. Lo rechaza. Son paradigmas. Otra de las cosas que tenemos son los paradigmas culturales. Tú miras, llegas, ¿cómo está bien? Ven acá, tú eres un manero. Los maneros son brujos, las mujeres son locas. Eso es lo que tenemos aquí. Y todos estos paradigmas estaban entre los discípulos. Incluso con el mismo Jesús. Cuando él fue a visitar a Natanael, que le dijeron, el rabino está de Nazaret puede salir algo bueno. Yo no creo. Natanael tuvo que ser sanado
Jesús era una persona sana, entonces, en vez de ofenderse, lo que le dijo fue, pero un hombre que no es verdad. Entonces, ahí Natanael entendió que no necesariamente los pueblos matan a las personas, hay gente que hace la diferencia. Y eso lo que hizo fue que sanó, entonces lo pudo hacer un hombre productivo. Puedes producir cuando eres sanado. Por eso es tan importante sanar. Pero para que haya sanidad, tenemos que reconocer tenemos que saber y después reconocer. Porque tú no puedes reconocer lo que tú no sabes. ¿Cuáles son nuestros traumas? ¿Qué es lo que nos hiere? ¿Qué es lo que nos hace daño? Porque todo esto es lo que trae el pecado. Usted busca en el cuadro psicológico de una persona homosexual, lesbiana, delincuente, agresiva, y el cuadro está ahí. Mujeres lesbianas que hubieron hombres que la maltrataron y dijeron ningún hombre sirve, pero como con una mujer. Y eso es real, así como yo lo digo. Hombres que tenían un cuadro de identidad malo o ninguno, no tenían sentido de pertenencia en la escuela. La mayoría de los homosexuales que yo conocí después que yo me desarrollé, que estudiaron conmigo, eran personas retraídas. Y para poder entender la palabra obediencia tenemos que saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. ¿Qué le gusta? ¿Verdad que sí? Amén. Usted no puede obedecer a alguien si no sabe lo que esa persona desea o quiere. Entonces cuando vamos aquí, tenemos que ir a Mateo 28, 18. Estamos casi terminando. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Sí. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hello, es sencillo. No quiero apresurar, equivocarme, pero es sencillo. Es un problema de paradigma y de cultura dentro de la iglesia. Les voy a decir por mi propio testimonio. Yo me convertí, salí del ateísmo. No tenía Biblia en la cabeza, no conocía nada de la Biblia. Yo salgo del ateísmo, de la droga y de una vida prostituida totalmente. Con 19 años, entro en el propósito de Dios y ya a los 6 meses yo estaba bien en la iglesia. No tenía estudio, no tenía nada. La pasión, el encuentro con Dios y lo que Dios había hecho. Pero no soy yo. Dice la Biblia que Pablo iba a perseguir a la iglesia, se encontró con el Señor le habló, lo dejó ciego, va a Damasco, viene a Ananía, ora por él, a los 3 días, recobra la vista y el próximo verso dice, y empezó Pablo a predicar en la sinagoga y enseñar acerca de Cristo. Y los que lo oían decían, parece que como se apresuró, este no era quien perseguía la iglesia. Si Pablo no tuvo tiempo para prepararse, por lo menos para predicar, porque el libro no lo hubieran confundido. Hubiera estado unos años diciendo, ya yo no persigo a la iglesia. Pero lo primero que empezó a decir fue, Jesucristo es Dios. Él se reveló en mi vida. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente uno de los problemas que trae la gráfica, ya ustedes saben en este texto, muy importante también. Uno de los problemas que tenemos a la hora de desarrollar los dones, que tenemos mucha gente en la iglesia, que viene y me escucha a la pastora, escucha a los predicadores, tiene una oración, tiene otra oración, pero no sabe qué obedecer. No sabe cuál es el mandato de Dios, no del pastor. Y mucha de la gente, incluso muchos de nosotros los pastores, desgraciadamente, juzgamos la obediencia de los hermanos porque cumplan con la parte eclesiástica dentro de la iglesia. Visitar la iglesia, compartir juntos, la ofrenda. Entonces, sin darnos cuenta, desviamos a la gente hacia esto. Esto ha sido tan dañino que a mí me está costando sacarlo a ustedes de la iglesia para llevar la palabra y el mandato, no mío, de Cristo. La iglesia se paradigmó tanto que los miembros de la iglesia, como usted le pregunta a una gente, ¿tú eres miembro de la iglesia? Lo primero que le viene a la mente es
voy a los cultos, diezmo y tomo refresco con los hermanos. Es lo que tenemos aquí, ¿sí o no? Amén. Soy miembro de una iglesia. Pero cuando la identidad se activa, entonces la obediencia empieza a cruzar vida. La iglesia se prepara y entonces aquí en los dones tú empiezas a decir, ¿cuál es el mandato? El Señor quiere que yo predique la palabra. Cuando hay problemas de identidad, quiero que te saben, no que te lleguen. Hay problemas de dones. La mayoría de la gente que tiene problemas de identidad, que no se ha limpiado completamente, no puede identificar de Cristo. Luego, le cuesta. Es a los demás. Entonces cuando vienen a la iglesia dicen, wow, pero qué difícil es predicar. No, hay que entrenarse. Mentira. Mentira, la mujer samaritana no se entrenó. Tener la experiencia con la verdad es suficiente para hablarlo. Pablo dice, lo que oímos, y Jesús lo decía también, y vemos, eso certificado. Si no hay una experiencia personal, no podemos obedecer, no a la iglesia, a Dios. Y entonces, si nos descuidamos nosotros los pastores, enseñamos a la gente a hacer todo lo que se hace en una iglesia, y entonces la gente nunca va a obedecer a Dios. Así que los dones, lo que nos llevan es a obedecer el mandato de predicar la palabra. Usted tiene que aprender a predicar la palabra, a compartir su testimonio. No puedo predicar la palabra, trabaja entonces en la sanidad interior. Señor, dame una experiencia contigo, porque no es normal. Yo necesito una experiencia personal. No me están... No me están rechazando, no es que me están haciendo daño, es que yo tengo un problema. Y yo me doy cuenta porque no puedo compartir tu palabra, porque no puedo hablarle a la gente de Jesús, me cuesta hablarle de Jesús a las personas. Entonces ahí tú vas al arrepentimiento, entonces te sanas. Cuando tú eres sano, toda la palabra que nosotros impartimos, a ti te va a servir de bendición. A ti te va a servir de ánimo, te va a servir de obediencia. Y tú vas a empezar entonces a entrar en una planificación. Tú vas a decir, los lunes voy a llevar la palabra en mi trabajo. Los martes voy a ir a casa de la hermana fulana y voy a preparar un grupo de oración con ella. Tengo dos amigas en la escuela que quiero que aprendan el tema de Jesús. Ahí tenemos unos videos que el pastor puso. Voy a hablar con él para que me lo grabe en un DVD, para llevarlo en mi casa, invitar a mis compañeras, porque yo la veo que ellas son muy loquitas. Necesito hablarles de cómo son las enfermedades venéreas. Y de esta manera presentar el Evangelio y saber que me estoy interesando por ella. Hay de todo. Hoy, increíblemente, están todos los recursos para obedecer la palabra de Dios. El diablo lo que está haciendo a la iglesia metiéndole cuco. El internet es malo. La televisión es mala. Ahora todo es malo. El internet está lleno de videos, de enseñanza cristiana de todo tipo. Los sermones, yo encontré en internet sermones de predicadores de hace 200 años grabados. Están ahí. De todo tipo de temas, de los hombres de Dios, de la vida financiera de la iglesia, de la vida personal, de los paradigmas. El internet está lleno de videos y de música cristiana que hoy en la República Dominicana no se confunden, porque hasta la gente que no son cristianas tiene música cristiana. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu recursos? ¿Qué estás haciendo con tu recursos? ¿A qué vecino le estás llevando la palabra? ¿Cómo estás obedeciendo el mandamiento único que nos dejó el Señor? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las personas. ¿Qué haces en tu hogar? ¿Cómo oras con tu familia? ¿Cómo compartes con tu familia? Hello. Mientras no veas actividad en los dones, no es que tú no estás preparado, es que necesitas limpiarte de las viejas heridas para su justicia. ¿Cuántos aquí quieren ser usados por Dios? De verdad. Amén. Amén. ¿Y cuántos están dispuestos a sacar? Amén. Todo aquello
Incluso las experiencias religiosas. ¿Cuántos aquí han estado en otras iglesias, han tenido experiencias de iglesia? ¿Verdad que han habido experiencias muy malas, verdad? Terrible. Sácale provecho. Mientras no te sanes de eso, no vas a ser productivo. ¿Y sabes qué? Quienes están pensando en eso. Porque a Dios no le importa lo que tú dices. A Dios le importa lo que tú estás viviendo. El Señor lo que te dice es, toma tu lecho. No la pongas difícil. No viva de tu experiencia, vive de que Dios te dio una orden. El paralítico estaba allí, le dijeron, ¿tú quieres estar? Digo, este otro, desciende primero que yo, ese es el problema. El Señor usa allí y habla. Es que otro lo puede hacer. Pero que el Señor no te preguntó eso. Él te dijo que si tú querías caminar. ¿Tú quieres caminar? Toma tu lección. ¿Tan fácil? El ángel no tiene que descender. Hoy hay gente que depende de otro. ¿De quién tú dependes? No te de ti.